Muy buenas tardes, bienvenidos a este informe RCR de hoy que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. La Unión Europea enviará una delegación técnica a nuestro país para evaluar si es posible desplegar una misión de observación para las próximas elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre. En Venezuela hay una posible apertura política, indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros de Exteriores del bloque comunitario este lunes. Voy a enviar una misión técnica de evaluación para ayudar a considerar si se cumplirían las condiciones para enviar una misión de observación a las elecciones en noviembre, señaló. En otras informaciones, representantes del sector salud en Venezuela exigieron el acceso universal del personal sanitario a las jornadas de vacunación que están en marcha en el país en el marco de la pandemia de COVID-19. El presidente de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, advirtió que en los próximos días podría haber un incremento en el número de contagios de coronavirus en el país, producto de las largas colas para recibir la vacuna contra el COVID. Estos centros masivos de vacunación es claramente lo que observamos. Ahí lo más seguro que tengamos unos altísimos contagios de nuestra gente por una sencilla razón. No hay un distanciamiento social, no hay organización y muchas veces no vemos el uso de todos los protectores personales. El doctor Lorenzo lamentó que no se estén haciendo suficientes pruebas de diagnóstico para saber las verdaderas dimensiones de la pandemia en Venezuela y puso en duda los anuncios oficiales sobre el número diario de contagios de coronavirus en el país. Confianza a los anuncios oficiales del número de pacientes, de nuevos pacientes. Es difícil creerlo, y más aún cuando la otra información que nos llega por otras vías nos dice que en Venezuela se está realizando entre 3.200 a 3.500 pruebas diarias. Si usted solamente tiene ese techo de pruebas de confirmación de la enfermedad, nunca vas a poder caracterizar las mismas, porque eso no llega al 1% que representa el país. Porque tú para caracterizar una enfermedad tienes que hacer suficientes pruebas para tener una idea de lo que está ocurriendo. Y no tenemos claro eso. Entonces, ante tu pregunta, mi querido amigo, hay que ponerse las 2 dosis. Y la única manera de que eso se evite es que la comunidad internacional que está trabajando diariamente y discutiendo sobre vacunas nos vengan a decir a nosotros que solamente las dosis de la Sputnik V es suficiente. Entre tanto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, exigió el acceso universal a las vacunas contra el COVID-19 para los ciudadanos y trabajadores de la salud. Además, la dirigente sindical conminó a todos los sectores a propiciar un gran diálogo nacional para hacer frente a la tragedia sanitaria que atraviesa Venezuela. Hoy nosotros queremos presentarnos al país unidos para exigir el derecho a una vacuna, que es un derecho de acceso universal. Es una emergencia nacional detener las complicaciones del COVID. Es una emergencia nacional detener la muerte de tantos fallecidos por COVID. Pero también necesitamos rehabilitar nuestros hospitales. Necesitamos oxígeno para no ver morir pacientes con insuficiencia respiratoria y no tener cómo ejercer nuestras buenas prácticas profesionales. Por eso hacemos un llamado a la unión, a que tenemos que converger, llegar a un acuerdo para poder salir de esta tragedia. Por su parte, la presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud, Zenaida Figuera, denunció que hay regiones del país donde no se ha vacunado contra el COVID-19 ni siquiera al 1% del personal sanitario. De trabajadores de la salud en la vacuna contra el COVID, pero en los estados tenemos el caso de que no llega ni al 1% de los trabajadores que han sido vacunados, con el agravante que decía el doctor Lorenzo de que ahora no tienen ni siquiera la segunda dosis. No han sido vacunados ni el trabajador ni su grupo familiar.
En horas de la mañana y por segundo día consecutivo fue suspendida la jornada de vacunación para recibir la segunda dosis del biológico ruso Sputnik V sin previo aviso a las afueras del Hotel Alba Caracas, y funcionarios públicos informaron a los asistentes que se prorrogará la aplicación de la vacuna al menos un mes, tal y como reflejaron algunos videos publicados en redes sociales. Se va a colocar de acuerdo a la fecha de su tarjeta un mes, el mes siguiente. Si le toca el 19 de julio. Si le toca el 20 de junio, 20 de julio. Si es 21 de julio, 20 de julio. Se va a colocar de acuerdo a la fecha. Por cierto, el infectólogo Julio Castro desmintió los mitos sobre el biológico chino que se está aplicando en Venezuela y recomendó que todos aquellos que hayan sido vacunados con el fármaco Verocell acudan a sus centros de vacunación nuevamente y pidan que se especifique qué es la vacuna Sinopharm. En otras informaciones tenemos que un avión de carga de la aerolínea Fars Air Qasim, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sancionada por el Tesoro de Estados Unidos, se dirige a Venezuela, según lo informó la cuenta en Twitter, @ComplexW, una cuenta en redes sociales especializada en temas militares y de conflictos en todo el mundo. El aparato continuó su vuelo luego de hacer una parada de reabastecimiento de combustible en Nouakchott, en Mauritania. Pasamos al ámbito internacional. Los gobiernos de México y Argentina informaron este lunes a través de un comunicado conjunto que llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua por las preocupantes acciones políticas legales adoptadas por el gobierno de Daniel Ortega, aunque sin condenar expresamente dichas acciones. El embajador de México, Gustavo Alonso Cabrera, y el de Argentina, Mateo Daniel Capitanich, fueron combinados a trasladarse a sus respectivas capitales para consultarlos sobre las acciones del gobierno nicaragüense de los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional habían recriminado a ambos gobiernos latinoamericanos por haber decidido no acompañar la resolución de la OEA que condenó la semana pasada la detención de opositores en Nicaragua. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara, había dicho: el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derechos internacionales. En otras noticias, congresistas del Partido Republicano en Florida presentaron este lunes un anteproyecto de ley que busca condenar los hechos violentos que han ocurrido en los últimos meses en Colombia. La iniciativa condena el ataque terrorista contra la Brigada 30 de la Fuerza Armada Colombiana en Cúcuta, atribuido inicialmente al Ejército de Liberación Nacional, donde se encontraban soldados estadounidenses en labores de entrenamiento. El congresista republicano por Florida, Mario Díaz Balar, indicó que las manifestaciones pacíficas en Colombia no se pueden confundir con los ataques violentos que han ocurrido en ese país, como el atentado con carro bomba en un destacamento militar en el norte de Santander. No podemos confundir las demostraciones pacíficas que se permiten en Colombia y se han permitido en Colombia y que el presidente Duque ha dicho que él no solamente reconoce, pero que le da la bienvenida a esos actos públicos, demostraciones públicas pacíficas. No se puede confundir con los actos de violencia, de terrorismo, que han sufrido, de nuevo, donde han sufrido aproximadamente 50 muertos y muchos más heridos. Por su parte, el congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, advirtió que lo ocurrido en la Brigada 30 del Ejército colombiano también fue un ataque contra Estados Unidos. Un acto de terrorismo contra nosotros y también el pueblo, así que esto nada más que una demostración otra vez, una prueba que esto, lo que está sucediendo en Colombia, no son actos pacíficos, que son actos de terroristas, actos que están, que los planes vienen de otros lugares, nosotros creemos que vienen de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, abrió la puerta a retirar las mascarillas en un futuro no muy lejano en algunos espacios interiores en ese país. Muy importantes son menores de lo que eran hace unas semanas. La mascarilla no se va a reducir o a favorecer su retirada en algunas situaciones concretas hasta final de la semana que viene. Durante toda esta semana vamos a seguir incrementando el número o el porcentaje de población inmune, lo cual es también otro factor añadido para favorecer el que en algunas situaciones concretas se pueda relajar su uso. El uso de las mascarillas se va a relajar en algunas situaciones, no en todas las situaciones. Y la propuesta ahora mismo, obviamente, es la primera que se nos ocurre a todos, es en los exteriores, mientras se puedan mantener una serie de condiciones que reduzcan el uso de las mascarillas, que no haya aglomeraciones, que no haya grupos grandes, etcétera, etcétera, y algunas otras. Por su parte, el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, reveló este lunes que el gobierno trabaja en un programa para desarrollar vacunas de refuerzo contra la COVID-19 y prevé que haya datos clínicos al respecto en las próximas semanas. En declaraciones a la BBC, el titular de Sanidad indicó que las segundas vacunas para combatir el coronavirus ofrecen una protección muy fuerte, aunque los preparados de refuerzo proporcionarían aún una mayor protección. El presidente electo de Irán, el clérigo rigorista Ebrahim Raisi, dijo hoy que el programa de misiles balísticos iraní y su influencia regional no serán negociables, pese a las demandas de Estados Unidos de incluir esos asuntos en un acuerdo más amplio. Insistimos, los temas regionales o los temas de misiles de Irán no serán negociables. Lo que ellos han acordado no lo cumplen. ¿Cómo quieren entrar en otros asuntos?, señaló Raisi en su primera rueda de prensa tras ganar las presidenciales y advirtió que el gobierno norteamericano y la Unión Europea deben evaluar sus políticas hacia Irán. América y los países europeos deben pensar cómo han actuado con respecto al acuerdo. América violó el acuerdo y los europeos no cumplieron sus promesas. Recuerdo a Estados Unidos que según el acuerdo debían quitar todas las sanciones y no lo hicieron. Que vuelvan y cumplan sus compromisos. Y para los europeos, que no se dobleguen a la presión y a la política exterior de Estados Unidos. En economía, tenemos que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, confirmó que durante la semana de flexibilización por la pandemia de COVID-19 estarán autorizadas las rutas aéreas por la mar Los Roques y Caraima. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el instituto aclaró que seguirá coadyuvando con el combate implementado por el Ejecutivo Nacional contra el COVID-19, tomando las medidas necesarias para contrarrestar esta pandemia. En otras noticias, diputados de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, advirtieron que no serán reconocidos aquellos contratos que se establezcan a partir de acuerdos derivados de la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Constituyente impulsada por la administración de Nicolás Maduro. Luis Stefanelli, integrante de la comisión parlamentaria, explicó que la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que estudia esta instancia propiciará las mejores condiciones para el periodo de transición por el cual pasará el sector petrolero y gasífero venezolano al momento de un cambio político. Los precios internacionales del petróleo seguían avanzando en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $73.45 el barril, mientras que el Brent se cotizaba en $78.87. Pasamos a la materia deportiva. La selección de Austria consiguió este lunes la primera clasificación de su historia a octavos de final de la Eurocopa, donde se medirá a Italia tras dar la sorpresa y derrotar con autoridad 0-1 a una Ucrania que partía como favorita. Se lió Austria bajo el sol de Bucarest, bien plantada en el campo y con ganas de llevar la iniciativa, abandonando el esquema de 3 centrales para dar paso a un 4-3-2-1 con Alaba en la banda y Arnautovic en punta. Por su parte, el director técnico de la selección vinotinto, José Peseiro, aseguró que Venezuela puede soñar porque estamos compitiendo.
Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión matutina. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno